Si esta historia ya te tiene con el corazón acelerado, quédate conmigo. Suscríbete y acompáñame, porque lo que viene no es una simple historia de herencia, es una lección que nadie en esa sala olvidará. Dale like si alguna vez sentiste que tu familia te subestimó. Y comenta desde dónde me escuchas, porque compartir estas historias nos hace más fuertes. El aire en la sala del tribunal estaba cargado, espeso, como si cada respiración costara un esfuerzo consciente. Olía a papeles viejos, a madera encerada y a algo más difícil de nombrar: miedo. Mi miedo, o al menos eso era lo que ellos creían. Yo permanecía sentada en aquella silla dura, con las manos cruzadas sobre el regazo, sintiendo cómo el frío del asiento se filtraba lentamente a través de la tela de mi falda. Nunca imaginé que a mis 68 años terminaría aquí, frente a un juez, siendo juzgada no por extraños, sino por mis propios hijos. Rodrigo estaba a mi derecha. 42 años, el mismo cabello ondulado que heredó de su padre, pero sin su nobleza ni su fortaleza. Vestía un traje azul marino impecable, demasiado elegante para alguien que siempre iba tarde con el alquiler. No me miraba. Sus ojos estaban clavados en el suelo, como si allí pudiera esconder la culpa que no se atrevía a enfrentar. A mi izquierda, Valeria, mi única hija. 39 años, maquillaje perfecto, ese tipo de perfección que no embellece, sino que oculta. Vestía de negro, sobria, como si ya estuviera de luto, no por mí, sino por lo que creían que iban a perder. Entre ellos, sentado con una seguridad que me revolvía el estómago, estaba el abogado. Traje bien planchado, sonrisa afilada, esa sonrisa de quien cree que la victoria ya está firmada. Cuando habló, lo hizo con una voz ensayada, cargada de falsa compasión. Dijo que yo ya no era capaz de cuidar de mis propios bienes, que olvidaba cosas, que confundía conversaciones, que mis hijos, movidos por el amor, solo querían protegerme. La palabra proteger me atravesó como una hoja oxidada. No porque fuera nueva, sino porque ya la había escuchado demasiadas veces en los últimos meses, siempre acompañada de miradas que no preguntaban, solo evaluaban. El juez escuchaba en silencio, revisando documentos con gesto serio. Yo lo había investigado. Sabía que era justo, pero también impaciente. No toleraba el teatro innecesario. Aún así, mi abogado permanecía en calma a mi lado, como si supiera algo que los demás ignoraban. Cuando el abogado de mis hijos enumeró mis supuestos bienes, una cuenta bancaria, un coche, un apartamento, lo hizo con un tono casi condescendiente, como si mi vida pudiera resumirse en cifras pequeñas, fáciles de administrar por otros. Entonces llegó el momento en que el juez me miró directamente. No con lástima, no con dureza, con atención, me preguntó si tenía algo que decir. Me puse de pie, sentí cómo mis rodillas protestaban brevemente, pero mi voz salió firme, clara, sin titubeos. Le pedí que abriera un sobre que llevaba días esperando bajo su expediente. Un sobre que mi abogado había entregado con precisión quirúrgica. Vi cómo el abogado contrario se tensaba. Vi cómo mis hijos intercambiaban miradas confusas. Yo me senté de nuevo, tranquila, porque sabía que lo que estaba a punto de ocurrir no podía detenerse. Mientras el juez rompía el sello y comenzaba a leer, sus ojos se movían cada vez más rápido. Algo en su expresión cambió, y antes de que él levantara la vista, supe que el silencio en la sala ya no me pertenecía a mí, sino a ellos. Porque cuando alguien te subestima durante años, no espera que el golpe llegue sin levantar la voz. Mientras el juez leía en silencio, mi mente se fue muy lejos de aquella sala. No por miedo, sino porque para llegar hasta ese momento hubo un camino largo, solitario y lleno de decisiones que nadie vio. 15 años atrás, una tarde húmeda de agosto, mi vida se partió en dos sin aviso. Enrique murió de un infarto fulminante en la sala de nuestra casa. Tenía el periódico aún abierto sobre el pecho y su café, tibio, esperaba en la mesa como si el tiempo no se hubiera enterado de su ausencia. Grité su nombre hasta quedarme sin voz. Los vecinos llegaron antes que mis hijos. Rodrigo apareció 2 horas después, con los ojos rojos y una torpeza que nunca le había visto. Valeria llegó al día siguiente en el funeral y me abrazó diciendo que no me preocupara, que ahora ellos cuidarían de mí. En ese momento les creí, porque una madre siempre quiere creer. Tardé meses en entender que esas palabras eran solo un consuelo rápido, no una promesa real. El primer año fue una sucesión de silencios. Mis hijos llamaban de vez en cuando, preguntaban si necesitaba algo y yo siempre decía que no. Enrique me dejó el departamento pagado, un seguro de vida modesto y una pequeña mercería que apenas daba para sobrevivir. Vendía hilos, botones, telas sencillas. Nada especial, nada que hiciera ruido. Durante el día atendía clientes, por la noche el silencio me aplastaba. Cocinaba para dos por costumbre y terminaba tirando comida. Guardé la última camisa de Enrique en una caja de madera, junto a su anillo y una foto vieja.
Algunas noches me sentaba en el suelo y lloraba en silencio, preguntándome cómo se supone que una mujer vuelve a empezar a los 53 años. 6 meses después del funeral, una mañana cualquiera, me miré al espejo y no me reconocí. Vi a una mujer cansada, con la mirada apagada, esperando que alguien más decidiera por ella. Y algo dentro de mí se rompió. No fue valentía, fue hartazgo. Me pregunté si de verdad iba a pasar el resto de mi vida esperando visitas esporádicas y llamadas por compromiso. Ese día tomé una decisión silenciosa. Si nadie me iba a sostener, aprendería a sostenerme sola. Invertí todo el dinero del seguro en la mercería. Me arriesgué cuando nadie apostaba por mí. Viajé, busqué proveedores distintos, cambié el local, aposté por calidad en lugar de volumen. Los primeros meses fueron duros. Hubo días en los que no vendí casi nada. Lloré escondida, dudé, pensé que había cometido un error imperdonable, pero seguí, porque fracasar en silencio era menos doloroso que rendirme. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Llegaron clientes distintos, luego recomendaciones, después pedidos más grandes. Sin darme cuenta, el pequeño local se convirtió en algo más. La mercería dejó de ser solo un lugar donde se vendían telas y se convirtió en un espacio vivo, lleno de conversaciones, ideas y sueños ajenos que, sin darme cuenta, también empezaron a ser míos. Recuerdo con claridad a la primera clienta que me hizo sentir que algo estaba cambiando. Una diseñadora joven, nerviosa, insegura, que pasó horas tocando las telas como si fueran frágiles promesas. No compró mucho, pero volvió, y luego volvió otra vez. Poco a poco llegaron más personas como ella, y con ellas, un flujo constante que ya no dependía de la suerte, sino del trabajo bien hecho. Abrí una segunda tienda casi sin darme cuenta. Fue una decisión racional, fría, tomada después de muchas noches revisando números sola en la mesa de la cocina. Después vino la tercera. Cada paso lo di sin aplausos, sin testigos, sin contarle a nadie. No por secretismo, sino porque había aprendido que explicar demasiado invitaba a opiniones que no pedí. Volví a casa cansada, me quitaba los zapatos, cenaba algo sencillo y me sentaba en el sillón donde Enrique solía quedarse dormido viendo las noticias. Ahí, en ese silencio familiar, sentía algo nuevo, estabilidad. La soledad ya no era un hueco, era espacio. Espacio para pensar, para decidir, para equivocarme sin que nadie me rescatara, y en ese espacio empecé a aprender sobre inversiones. No lo hice para impresionar a nadie. Lo hice porque entendí que depender siempre de un solo ingreso era otra forma de fragilidad. Asistí a reuniones donde nadie esperaba verme. Firmé documentos donde más de una vez me preguntaron si no prefería esperar a que algún familiar revisara los números. Siempre respondía lo mismo, los números los entiendo yo. Compré mi primer local comercial con las ganancias acumuladas. Lo renté, funcionó, compré otro, funcionó también. Cada ingreso puntual era una confirmación silenciosa de que todavía estaba en control, y aún así nada cambió por fuera. Mismo departamento, mismos muebles. Mismo coche, no porque no pudiera permitirme algo mejor, sino porque no sentía la necesidad de demostrar nada. El lujo verdadero era no tener que explicarme. Mis hijos seguían apareciendo en fechas señaladas, cumpleaños, Navidad, traían regalos pequeños y preguntas grandes. ¿Cómo estás de dinero, mamá? ¿Todo bien con el negocio? Yo respondía con frases cortas. Todo bien, me alcanza, no se preocupen. Nunca preguntaban más, nunca querían saber cómo había llegado hasta ahí. Yo los observaba con una mezcla de cariño y distancia, entendiendo algo que antes me habría dolido aceptar. Ya no formaba parte de su mundo cotidiano. El primer aviso real llegó cuando Rodrigo apareció con problemas económicos. Habló rápido, prometió devolver el dinero en pocos meses, me miró como cuando era niño y necesitaba ayuda. Le di el préstamo sin condiciones, no porque me sobrara, sino porque aún era su madre. Los meses pasaron, luego los años. Nunca volvió a mencionarlo. Y en ese silencio aprendí una verdad incómoda. Cuando ayudas sin límites, algunas personas dejan de verte como persona y empiezan a verte como recurso. Valeria también empezó a llamar más seguido, pero sus llamadas nunca eran para saber cómo estaba yo. Eran para contarme sus problemas, su estrés, sus deudas, su cansancio. Yo escuchaba, aconsejaba cuando me lo pedía y colgaba el teléfono con una sensación conocida. Había estado presente para ella, pero nadie estaba presente para mí. Sin darme cuenta, algo empezó a cambiar en su manera de mirarme. Las preguntas se volvieron más específicas, las visitas más largas, las miradas más inquisitivas. Yo aún no entendía hasta dónde estaban dispuestos a llegar, pero el ambiente ya no era el mismo. La transformación fue sutil al principio, casi imperceptible, como una grieta que se abre lentamente bajo la pintura. Las visitas de mis hijos dejaron de ser ocasionales y comenzaron a sentirse como inspecciones.
Llegaban sin avisar, con sonrisas tensas y una atención exagerada a detalles que antes jamás les importaron. Querían saber a qué hora me levantaba, qué había comido, si había salido sola. Yo respondía con calma, pero dentro de mí algo se endurecía. No era cuidado lo que sentía, era control. Patricia, la esposa de Rodrigo, se movía por mi casa con una familiaridad que no se había ganado. Abría cajones, revisaba el refrigerador, hacía comentarios sobre el orden, sobre lo que consideraba adecuado para alguien de mi edad. Decía que solo quería ayudar, pero sus ojos no ayudaban, medían, evaluaban, calculaban. Rodrigo la seguía sin cuestionar, repitiendo sus palabras como si fueran propias. Valeria aprendió rápido a sumarse, adoptando el mismo tono preocupado, la misma mirada de falsa compasión. Las conversaciones comenzaron a girar siempre en torno a lo mismo. Patricia insinuaba que estaba cansada, que trabajar tanto no era normal a mi edad. Comentaba supuestos olvidos que jamás ocurrieron. Al principio eran frases sueltas, casi inofensivas, pero con el tiempo se volvieron constantes, repetidas una y otra vez, hasta que incluso Rodrigo empezó a mirarme con duda. Me preguntaba si había tomado mis medicinas, si recordaba pagar cuentas que siempre pagué a tiempo. Yo veía cómo la idea se instalaba en su cabeza, creciendo sin que él se diera cuenta. El día que me llevaron al médico entendí que ya no se trataba solo de palabras. No era mi doctor de siempre, el que me conocía desde hacía años. Era uno elegido por ellos en un consultorio elegante, frío, diseñado para hacer sentir pequeño a cualquiera que se sentara ahí. Respondí todas las preguntas con claridad, sin vacilar. Dije la fecha, el lugar, los nombres, los detalles. Pero al final, Patricia se quedó a solas con él unos minutos. No escuché lo que dijo, pero lo entendí cuando vi el papel. Deterioro cognitivo leve. A partir de ese momento, todo se aceleró, las miradas cambiaron, las decisiones dejaron de consultarse conmigo. Cada gesto mío era reinterpretado como una señal de fragilidad. Si me emocionaba, era inestabilidad. Si callaba, era confusión. Si lloraba, era prueba. Me di cuenta de que estaban construyendo una narrativa donde yo ya no era una mujer, sino un problema que había que administrar. Fue entonces cuando dejé de discutir y empecé a observar. Guardé mensajes, grabé conversaciones, anoté fechas, frases, actitudes. No por venganza, sino por supervivencia, porque comprendí que defenderse hablando no sirve cuando el otro ya decidió no escucharte. La paciencia se convirtió en mi aliada. Mientras ellos creían que me debilitaba, yo me preparaba. Las visitas se hicieron más frecuentes, 2 veces por semana, a veces más. Siempre juntos, siempre atentos, siempre vigilantes. Yo sonreía, respondía, dejaba que pensaran que avanzaban sin resistencia, porque cuando alguien cree que ya ganó, baja la guardia, y yo necesitaba que bajaran la suya. El día de la audiencia amaneció gris, como si la ciudad entera hubiera decidido acompañarme en silencio. Me vestí con calma, sin prisa, como quien ya ha tomado todas las decisiones importantes antes de salir de casa. No buscaba verme frágil ni desafiante, solo quería verme yo. Mientras cerraba la puerta del departamento, supe que, pasara lo que pasara dentro de ese tribunal, nada volvería a ser igual. La sala olía a papel viejo y a nervios contenidos. Mis hijos estaban sentados juntos, demasiado juntos, como si la cercanía pudiera protegerlos de lo que venía. Patricia evitaba mirarme, pero no dejaba de observar cada movimiento del juez, calculando, anticipando. Yo me senté recta, con las manos sobre el regazo, respirando despacio. No estaba ahí para convencer a nadie de quién era. Estaba ahí para permitir que la verdad hiciera su trabajo. Cuando el juez comenzó a revisar los documentos, el tiempo se estiró. Cada hoja que pasaba parecía pesar más que la anterior. El abogado de ellos habló primero, con palabras ensayadas, con ese tono de falsa preocupación que se aprende rápido cuando el interés es otro. Habló de mi edad, de supuestos olvidos, de riesgos imaginarios. Me describió como una mujer que ya no podía decidir por sí misma. Escuché sin interrumpir, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que no era mi turno. Cuando me preguntaron si tenía algo que decir, no levanté la voz, no fue necesario. Pedí que se abriera el sobre que mi abogado había entregado días antes. Vi el cambio inmediato, la tensión en los hombros de Patricia, la confusión en el rostro de Rodrigo. La respiración entrecortada de Valeria. Ellos no sabían lo que había ahí dentro, nunca se habían preocupado por saberlo. El juez empezó a leer en silencio. Sus ojos se movían rápido, demasiado rápido. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo la seriedad se transformaba en sorpresa y luego en algo más cercano al enojo contenido. Cada cifra, cada propiedad, cada inversión iba desmontando la historia que habían construido sobre mí. Ya no era la madre distraída, la viuda vulnerable. Era una mujer que había administrado, invertido y crecido durante años sin ayuda de nadie. Cuando el juez me pidió que enumerara mis bienes, no dudé.
no porque quisiera humillar a nadie, sino porque ya no tenía nada que ocultar. Cada palabra cayó en la sala como un golpe seco. 3 mercerías en pleno funcionamiento, 5 locales comerciales rentados, inversiones diversificadas en el mercado, cuentas bancarias con saldos que ninguno de ellos había imaginado, un patrimonio construido en silencio, sin ayuda, sin testigos. El silencio fue absoluto, Rodrigo palideció, Valeria bajó la cabeza. Patricia dejó de respirar por un segundo demasiado largo. Entonces llegó la frase que partió el aire. El juez levantó la vista con una expresión que mezclaba sorpresa y indignación contenida. Detengan esto ahora mismo. Llamen a seguridad. No hubo gritos, no hubo drama. Solo una autoridad que había entendido exactamente lo que estaba ocurriendo. Aquello no era protección, era un intento de despojo, y había quedado al descubierto. El juez explicó con voz firme que no solo rechazaba la solicitud de incapacidad, sino que ordenaría una investigación por posible abuso económico y manipulación. Las palabras cayeron como sentencias. Rodrigo intentó hablar, pero el juez lo interrumpió con un gesto seco. Patricia se puso de pie intentando argumentar, pero su voz salió débil, temblorosa, despojada de toda la seguridad que había tenido minutos antes. Valeria lloraba en silencio, con las manos cubriendo su rostro. Yo permanecí quieta, sintiendo algo que no era victoria ni alivio. Era una calma extraña, casi triste. Mientras los guardias se movían y el juez hablaba de investigaciones y consecuencias, yo sentí algo inesperado. No fue alivio, no fue victoria. Fue una calma extraña, casi triste. Porque defenderme significaba aceptar algo que me había negado durante años. Mis hijos no estaban de mi lado, nunca lo habían estado del todo. Cuando la audiencia terminó y el juez levantó la sesión, nadie se movió de inmediato. El aire seguía cargado. Yo me levanté despacio, con la misma calma con la que había entrado. No miré atrás, no necesitaba hacerlo. Ya había dicho todo lo que importaba sin pronunciar una sola palabra innecesaria. En el pasillo, los pasos resonaban huecos. Escuché a Rodrigo llamarme, pero no me detuve de inmediato. Cuando lo hice fue por mí, no por él. Me miró con los ojos enrojecidos, buscando una explicación que no existía. Dijo que no sabían, que solo querían ayudar. Lo miré sin enojo, sin ternura, con una claridad que nunca antes me había permitido. Sabían lo suficiente. Y eso era lo que dolía. No esperé respuesta. Me di la vuelta y seguí caminando, porque entendí en ese instante que no todas las batallas se ganan recuperando lo perdido. Algunas se ganan soltando lo que ya no te pertenece, incluso cuando lleva tu sangre. Salí del edificio del tribunal con una sensación extraña, como si el ruido de la ciudad no lograra alcanzarme. Los coches pasaban, la gente hablaba, los vendedores gritaban sus ofertas, pero todo sonaba lejano. Había pasado tanto tiempo preparándome para ese día que, cuando finalmente terminó, no supe qué hacer con el silencio que quedó. No era paz, tampoco tristeza pura, era una mezcla incómoda de ambas. Durante los días siguientes, mi casa volvió a llenarse de calma. Nadie tocó la puerta sin avisar. Nadie preguntó a qué hora tomaba mis medicinas. Nadie revisó mis cajones. El control había desaparecido, pero con él también se fue la ilusión de familia que yo había sostenido durante años. Me di cuenta de que no estaba llorando por lo que pasó en el tribunal, sino por todo lo que había ocurrido mucho antes, cuando aún creía que el amor bastaba para mantener unida a una familia. Rodrigo intentó llamarme varias veces. Valeria dejó mensajes largos, explicando, justificando, pidiendo perdón. Yo los escuché todos, no por esperanza, sino por cierre. No respondí de inmediato. Necesitaba entender algo primero. Si iba a permitir que volvieran a acercarse, tenía que ser desde un lugar distinto, uno donde yo no volviera a desaparecer. Pasaron semanas antes de que aceptara verlos. No en mi casa, en un café neutral donde nadie pudiera reclamar territorio. Llegaron juntos, inseguros, con una incomodidad que nunca antes había visto en ellos. No me abrazaron, yo tampoco lo intenté. Nos sentamos frente a frente como 3 personas que se conocen desde siempre, pero que ya no saben cómo hablarse. Rodrigo fue el primero en romper el silencio. Dijo que se dejó llevar, que confió en quien no debía, que nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos. Valeria habló después. Admitió que tenía miedo, que las deudas la habían nublado, que creyó que todo se arreglaría sin consecuencias reales. Los escuché sin interrumpir, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no necesitaba defenderme. Cuando terminé de escucharlos, hablé con calma. Les dije que el daño no estaba solo en lo que intentaron hacer, sino en lo fácil que les resultó imaginarme incapaz. Les expliqué que la traición no siempre grita, a veces se disfraza de preocupación. No levanté la voz, no lloré. Y eso, curiosamente, pareció afectarles más que cualquier reproche. No hubo reconciliación completa, tampoco un corte definitivo. Hubo algo más honesto, una distancia consciente.
Les dije que el tiempo diría si podían reconstruir algo, pero que ya no lo haría a costa de mí misma. Aceptaron en silencio, entendiendo que no todas las heridas se cierran con disculpas. Con los meses volví a enfocarme en mi vida, en mis proyectos, en las mujeres que sin saberlo me inspiraron tanto como yo a ellas. Decidí formalizar la fundación que llevaba años imaginando. Un espacio para viudas y mujeres mayores que necesitaban empezar de nuevo cuando el mundo ya no las miraba. No lo hice por caridad, lo hice por justicia, porque sabía lo que era sentirse descartada y aún así seguir de pie. El día de la inauguración no fue grandioso. No hubo prensa ni discursos largos, solo mujeres sentadas escuchando con atención, reconociéndose en historias ajenas. Cuando me tocó hablar, no conté todo, no mencioné el tribunal ni a mis hijos. Hablé de empezar tarde, de reconstruirse en silencio, de aprender a no pedir permiso para existir. Al volver a casa esa noche, abrí la vieja caja donde guardaba los recuerdos de Enrique. Toqué su anillo, la foto amarillenta, la camisa que ya no olía a nada. Sonreí con tristeza. No porque lo hubiera superado, sino porque entendí que sobrevivir también es una forma de honrar. Cerré la caja sin prisa y la guardé de nuevo. Algunas cosas no pesan menos con el tiempo, pero dejan de doler igual. Hoy vivo con menos expectativas y más claridad. No necesito que mis hijos me vean fuerte, lo soy. No necesito que el mundo me valide. Ya me sostengo sola. Aprendí, quizá demasiado tarde, que la verdadera herencia no es lo que dejas cuando mueres, sino lo que te niegas a perder mientras sigues viva. Y por primera vez en muchos años, eso es suficiente. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Deja tu comentario contándome si viviste algo parecido. Y recuerda, nunca es tarde para defender tu dignidad. Nos vemos en la próxima historia.